intérprete de lengua de signos y experta en sistemas alternativos aumentativos de comunicación. ¿Os suena esas cosas, verdad? Las damos un poquillo, ¿verdad? Nuestros ciclos, ¿no? Vale. El libro me parece, bueno, yo sabéis que soy también, aparte de profe de los ciclos, coordinadora del plan de igualdad en el centro, y como el libro va en torno también a lo que damos y al tema de las mujeres, me parece súper idóneo venir a que ella presente este libro, que le podéis preguntar también su realidad, cómo es el trabajo, porque muchas y muchos lo mismo acabáis trabajando de algo parecido a lo que ella trabaja. Y nada, me parece muy interesante también tener libros con referentes reales de mujeres con diversidad funcional, y sobre todo mujeres que están sufriendo múltiples discriminaciones, ¿no? Por ser mujer, por el patriarcado, que todos lo sufrimos, por ser una persona con diversidad funcional, sufre capacitismo. Conocemos el concepto de capacitismo todas como una discriminación por no ser el estándar que se considera normal, ¿vale? Y a veces por ser, si eres menor de edad y en el aula específica lo mismo hay alguna chica menor de edad, pues también el adultocentrismo, ¿no? Entonces esto es la interseccionalidad, que la habréis visto mucho, y también poner en valor la importancia de conocer historias y tener referentes de mujeres que hacen cosas a pesar de todas estas dificultades en la vida, ¿vale? Y ya no me enrollo más. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Pues no sé cómo me veríais mejor, si de pie o sentada, o cómo sentiríais. ¿De pie? Pues de pie. Vale, entonces, a ver. Lo voy a poner aquí. Es que esto luego lo subirán. Ahí va. Vale. Bueno, pues como ha dicho Betty, muchas gracias por la presentación. Soy Yolanda y en la actualidad trabajo en el colegio, en la SAFA, el que se conoce aquí en Granada como el cole de sordos. Además, pues eso, he escrito, este sería mi tercer libro de la discapacidad de querer. El primero es El viaje de Tristán, ¿vale?, que trata sobre niños prematuros. Este es también, va sobre diversidad, los niños de luz, sobre las enfermedades raras y aquellos niños que nacen con una diversidad funcional, una discapacidad, y son aislados o no son bien aceptados en la sociedad. Y este último, que acaba de salir del horno, que es el de la discapacidad de querer, que es el que vengo a presentar hoy. Son 15 mujeres, hay muchísimas más. Cuando yo empecé a investigar, además este libro surgió en el aula, el título ha surgido también en el aula, vi que la discapacidad era, aparte de, a ver, para mí el ser profesora de educación especial me emociona, es un orgullo y me llena muchísimo, muchísimo, de verdad, que yo creo que hasta que di, y de casualidad, en el cole en el que entré y en el que por suerte estoy trabajando, no valoraba la discapacidad hasta que entré, y luego cuando empezamos a trabajar con el libro y vi todo lo que estas mujeres habían luchado, dije, luego se merecen un homenaje. Y mi forma de plasmarlo pues fue a través del libro. Elegí 15, como digo, hay muchísimas más, hay como para sacar 6, 7 hacia el libro, hablando de estas personas, porque siempre va arañando. Pero lo que más me sorprendió era que hay muchas mujeres de este libro, como por ejemplo Frida Kahlo. Todos conocemos a Frida Kahlo, ¿verdad? Pero a que nunca nadie había expuesto a Frida Kahlo como una persona con discapacidad. Nunca se había hablado de ella como sobre la discapacidad. Era como que la discapacidad es algo que hay que ocultar, que está mal, que socialmente te hace ser menos persona, y no es así. Y me costó un montón encontrar información sobre estas mujeres y encima de que hablasen de su discapacidad. Entonces, con más motivo dije, tengo que hacerlo. Bueno, pues todo surgió en el 8 de marzo del curso pasado, de este curso no, del anterior. Me tocaba, era uno de los días que me tocaba a mí con ellos, y entonces ya llevaba un
tiempo que ellos tenían un poco como una baja autoestima por el estar en el centro en el que estaban, por verse un poco aislados, por ser diferentes a los demás, y necesitaban de esos referentes. Entonces le digo, pues qué mejor que aprovechar el Día de la Mujer para buscar referentes de mujeres con discapacidad y que hayan hecho algo importante en la historia, que hayan logrado algo en la historia. Y me puse a buscar en un principio 6 personajes, 6 mujeres relacionadas con los gustos de cada uno de mis alumnos, que fuese de la costura, del atletismo, de pilotaje, y le escogí esas mujeres. Pues llegué, les di el nombre, simplemente le di el nombre, 4 pinceladas y le digo, y ahora con esto vosotros tenéis que investigar. Yo sabía de que le iba a costar porque yo ya había investigado, pero necesitaba que ellos también fuesen aprendiendo a buscarse un poco, como se dice, la habichuela. Y a los que le costaron más les fui ayudando, a los que no, y me vinieron súper motivados de decir, mira, es que esto, es que lo otro, y es que tenía discapacidad, y mira no sé qué, y mira no sé cuánto, y les motivó un montón. Una vez que ya habíamos visto todas esas mujeres, para el día 8 les preparé un skate room dentro de clase. Les encantó el skate room y el resultado final era que descubríamos, liberábamos a 2 mujeres. La temática era de que había habido una manifestación y habían secuestrado a todas las manifestantes. Habían que encontrarlas y habían 2 desaparecidas, y luego pues ya le introduje de esas 2 más. A ellos les encantó, pero yo me quedé con ese gusanillo. Decía, hay que ver lo que le ha costado a ellos buscar y a mí misma lo que me ha costado. Y entonces ya le digo, pues vamos a ponernos. Y empecé ya a buscar, ha sido mucho trabajo, como os digo, porque como comentaba desde un principio, puedes encontrar mucha información sobre estos personajes, pero no sobre su discapacidad, ni a todos los retos que se han tenido que enfrentar. Y con esto pues le damos visibilidad. Entonces, como ya había escrito, hablé con mi editora, le propuse el proyecto, le encantó, nos pusimos manos a la obra, ya estaban los textos y ahora la ilustración a quien busca para que ilustre un libro de este tipo. Pues mira por dónde. Ella tiene un ilustrador que es Miguel Hernández, es retratista y además es integrador social. Trabaja en COCENFE, ¿puede ser? Sí, COCENFE, en Extremadura, y él, pues, mejor que él, con esa motivación, conociendo lo que es, le encantó el tema, y entonces pues le ha puesto todo su buen trabajo y su gran arte que tiene. La portada, antes de entrar y adentrarnos con las mujeres. Flores. ¿Por qué creéis que he puesto las flores? ¿Vosotros creéis en el significado de las cosas? Sí. ¿Las cosas tienen significado? Pues todas estas flores que están aquí representadas representan los valores que ahí tienen cada una de las mujeres de este libro. Fortaleza, lucha, perseverancia, persistencia y como no, muchas de estas flores en los peores momentos, en los cambios más fuertes, en plena nevada, ves ahí una florecita. Pues es una representación de estas mujeres. Vale, pues vamos a ir viendo un poquito por encima y os voy a ir contando un poquito de cada una de estas mujeres, ¿vale? Bueno, la dedicatoria, como es obvio, está dedicado a mis alumnos, que fueron los que inspiraron esto. Y hoy una cosa que se me olvidó contar era cómo surgió también el título. El título también elegido en clase, surgió lo mismo que el libro surgió en clase, el título también. No tenía ni idea de qué título ponerle. Los títulos que yo buscaba estaban ya cogidos bien por asociaciones o algo así, y yo no quería que fuese vinculado a eso, sino que si alguien hablaba de esto, saliese directamente este libro. Pues hicimos una lluvia de ideas y entre estas surgió el título tal cual lo estáis viendo, La discapacidad de querer, con el disca quitado, entonces la capacidad de querer.
en cuanto yo lo vi escrito en la pizarra, mis lágrimas, que no son muy difíciles de sacar, pero el vello se me puso de punta y entonces pues es el título que tiene. O sea que el libro, no solo el libro surgió ahí, sino que su título también surgió en el aula. Os voy a ir enseñando algunas de las personajes, de las protagonistas, ¿vale? A ver, Ana Peláez. ¿La conocéis alguno? Hay algunas que son más conocidas que otras. ¿Vale? Ana Peláez es la alta comisionada en Europa y es la primera mujer con ceguera que es comisionada en lucha en favor de las personas con discapacidad, sobre todo de las mujeres, en Europa. La primera y única mujer. Y además es ciega. ¿Vale? No solo lleva en temas de Europa, sino en Latinoamérica también tiene un alto cargo en el Comité de Defensa de las Mujeres. Ella prácticamente era una niña cuando ya terminó de perder su visión, estudió magisterio y psicología a la vez, pero necesitaba algo más. Empezó a trabajar en la ONCE, empezó a luchar por las mujeres y llegó hasta donde hoy día está. Helen Keller y Anna Sullivan, esta sí os sonará, ¿no? La que estáis sobre todo en el módulo. Vale, Anna Sullivan era una chica, nació ciega, luego tras ciertas operaciones pudo recuperar su visión y se convirtió en profesora, en maestra. Y conoció a Helen. Helen es una niña que con 19 meses sufre una meningitis, lo que le conlleva a una sordera y ceguera total. Se convirtió, y más en la época, nació a finales de 1800, principios de 1900, como la describían, era una salvaje. Era indomable, no podían hacer nada por esa falta de comunicación. Contrataron a Ana y tras muchísimo esfuerzo consiguió que Helen empezase a entender lo que era la comunicación y cómo comunicarse. Hay una peli que no sé si la habéis visto, Hijos de un Dios menor, si no me equivoco que se llama, que he visto ya tanto que ya no recuerdo. Y cuenta la película. Es muy antigua, pero es muy interesante ver cómo Ana consigue que Helen consiga hablar. Tanto fue que al final Helen fue la primera mujer con sordoceguera en el mundo en pisar una universidad. Y más en la época en la que estábamos. Ella tenía la discriminación por sordoceguera, por ser mujer a principios del siglo XX y encima que no se comunicaba ni nada y de repente decía que quería ir a una universidad. Era algo como de locos, pero ella lo consiguió. Luego además terminó su estudio, se casó, se convirtió oralista, daba muchas conferencias e incluso le pilló la Primera y Segunda Guerra Mundial y estuvo luchando contra esa guerra y defendiendo siempre a las personas con discapacidad. Perdona, la película El milagro de Anna Sullivan. Esa es en blanco y negro. Sí. Esa es en blanco y negro, es El milagro de Anna Sullivan, y luego hay otra que Parece, es que sé que hay dos, pero ya que me pierdo. Hijos de un Dios menor es de... Ah, vale, esa es la del libro, la que está basada en el libro. Sí, vale, sí, cierto. El milagro de Anna Sullivan y también pues ya puesto la del hijo de un Dios menor, también os la recomiendo, que es de una chica ciega, sorda, que también hay un libro en el que está basado esa película. La famosa Frida Kahlo, todos la conocéis su historia, a qué se dedica, pero nunca nadie ha hablado de su discapacidad. Frida tuvo poliomielitis, lo que le hizo tener desviación en la espalda, estaba coja, ¿vale? Le produjo esa cojera y luego a raíz de su accidente esa discapacidad aumentó muchísimo más. De hecho ya sabéis cómo acabó, en una cama y todo. Pero mucho hemos hablado de Frida, pero nunca se ha nombrado esa parte de ella. Lo que decía es como que la discapacidad hay que dejarla a un lado. No es...
Pues no, porque si lo tenemos más mérito, por lo menos en mi opinión, porque tenemos que luchar no por la discapacidad, sino porque hay que luchar por romper esas barreras que la gente nos pone. Genes Corcuera. Hay también una peli que se llama Me llamo Genes. A Genes en persona tuve la suerte de conocerla. ¿Alguno la conocéis? ¿No? Pues también os recomiendo la película, se llama Me llamo Genes, es autobiográfica, ella misma protagoniza su película y cuenta su día a día. Genes nació en Etiopía, nació sordociega, en una familia muy pobre, y ya finalmente sus padres estaban viendo que no le podían dar los recursos ni la vida que ella necesitaba, y la da en adopción. Acaba recorre medio país porque no la aceptaban en ningún lado, finalmente la aceptan, y donde acaba es un orfanato en el que habían misioneros españoles. Uno de ellos fue la madre adoptiva de Ana. Ella fue en un principio por un pequeño tiempo, y al final se enamoró tanto de Genes que estuvo 3 años luchando para poderla adaptar y traérsela aquí a España, y se la trajo. Pasó un poco como con Helen. Dime. ¿Por qué costó tanto adoptarlo? Por burocracia y por el hecho de que la niña tenía la discapacidad que tenía. También en ese momento su país estaba en guerra, entonces era todo como mucho más tedioso y peor, todo mucho más largo. Bueno, pues finalmente se la trae, y como pasaba al principio con Helen, estaba un poco como muy reacia a todo, no había forma de que comprendiese de que lo que les quería enseñar era comunicación, pero finalmente lo consiguió aprender que lo que le estaban enseñando tardó 6 meses, en que lo que le estaban dando era una muñeca y que lo que le deletreaban en la mano era la palabra muñeca. Y ahí fue cuando ella descubrió cómo comunicarse. Finalmente pues se volvió adicta, como ella dijo en la conferencia en la que yo la pude conocer, a estudiar, a leer, a aprender, y fue, después de Helen Keller, la primera mujer aquí en Europa, la segunda en el mundo, en ir a una universidad. Es maestra de educación especial, a día de hoy ejerce en el colegio de la ONCE de Sevilla. En la película que os digo hace una pequeña muestra de su trabajo diario. Vive sola, por muy sorprendente que pueda parecer, es decir, como una persona con sordoceguera, además total, puede vivir sola, pues vive sola, da conferencias, hace su trabajo. Eran más las barreras que le ponían que las que ella tenía. Dime. ¿Y nació con la sordoceguera o fue adquirida? En principio, según lo que se ve, porque claro, es algo que no se sabe, porque en los medios que había, en la película dan a entender que era de nacimiento, pero sus padres se dieron cuenta un poquito más tarde, cuando tendría un añito, una cosita así, ya estaban viendo de que algo en ella no había. Sabían que le pasaba algo, pero no el qué. Y ya cuando los padres vieron que no podían hacerse cargo, el padre es que se recorre el país, se gasta todo el dinero para poderla llevar y luego tiene que volver a pie. Consigue al final que volver a su casa, pues porque lo llevan en una furgoneta, pero el hombre no tenía ni para volver a casa, porque todo lo invirtió en darle una vida mejor. He visto, sí. ¿Ella conocía ahora a sus padres Sí. biológicos? Sí, ha ido a Etiopía, ha conocido su país, ha reconocido muchas cosas de cuando era pequeña, ha conocido el orfanato en el que estuvo, fue a su casa, conoció a sus padres, o sea que la historia de Gene es sorprendente. Y yo, como digo, tuve la suerte de conocerla en persona y fue espectacular, espectacular. Cómo se comunica no sé si sabe mucho de lengua de signos o la comunicación con las personas sordociegas.
suelen tener, cuando hablan en lengua de signos, hacen lengua de signos apoyada. El intérprete va hablando y la persona tiene sus dos manos aquí. Está la intérprete hablando súper rápido y Jenner era un dedo solo puesto y ella se enteraba de todo. Luego con el dactilológico yo decía, le digo, se me caen los dedos a esa velocidad a la que ella va. De verdad que si tenéis la oportunidad de ver la película de Jenner también, porque ya os digo, hace muy poquito que salió, 2, 3 años, y es una persona que es real, que no falleció y es día a día. Da una lección muy buena. Irene Villa. ¿Os suena? Algo es que soy más jovencillo. Irene Villa fue víctima de un atentado terrorista y a consecuencia de ello perdió miembros superiores e inferiores. Tenía ya 12 años, la bomba no iba para ella, sino para su padrastro, pero ese día quienes cogieron el coche fueron su madre y ella, y las consecuencias las sufrieron ellas. Irene en la actualidad es periodista, psicóloga, campeona paraolímpica de esquí, además aquí en Granada los inviernos prácticamente los pasa aquí, y da conferencias también de superación, porque ella dice que para poder avanzar tuvo que perdonar a aquellos que le habían destrozado la vida, pero que gracias a ellos tenían una vida muy diferente, muy plena, pero muy diferente, y que cuando estaban en el hospital su madre le dijo, tienes dos opciones, aprendes a vivir o te quedas prácticamente, luego te quedas ahí hablando mal y pronto, muerta de asco en una cama, y ella dijo que aprendía a vivir. Hay muchos vídeos de ella también en YouTube y os animo a que la veáis. Y dime. Pues ella tiene, al perder miembros, lleva pierna ortopédica. ¿Y a la madre no le pasó nada? Sí, la madre también perdió un brazo y también, no recuerdo, claro, la he investigado más a ella, no recuerdo si una pierna completa o parte de una pierna. Ay, no, me había parecido. Jennifer Arnold, Menuda Familia, ¿lo conocéis? En Divinity tienen un reality show. Ella es médico, tiene acondroplasia, es médico pediatra, y en Divinity tienen un reality show exacto de cómo es su vida. Ella pasó pues por su condición, pasó gran parte de su vida en un hospital y desde muy pequeña tenía claro que quería ser médico pediatra. Ya sabéis cómo va el sistema de acceso a la universidad allí en Estados Unidos, y por su condición no la dejaban entrar. Echó en más de 30 universidades y tan solo una le ofreció hacerle la entrevista y fue en la que estudió. A día de hoy es directora del Hospital de Florida. Trabaja con niños prematuros, trabaja en las UCI neonatales, y luego pues su forma de concienciar fue haciendo el reality show. Su marido también tiene acondroplasia y tienen a 2 niños adoptados porque lo intentaron de forma biológica pero no pudieron, y tienen a 2 niños también adoptados con acondroplasia, y es un ejemplo de cómo es el día a día de una persona con estas características. También porque yo es que de estas cosas siempre digo, es que aprendemos de todo y siempre recomiendo verla, pero porque es que de verdad llena muchísimo, porque luego nosotros ante cualquier cosa, cualquier problema lo vemos como un mundo y parece que ya la vida ha parado, y ellos sin embargo no hay quien le quite esa sonrisa de la boca y esas ganas de luchar. Poquitas cosas lo hacen ellos venirse abajo. Gillian Mercado, esta fue una de las que estuvimos trabajando porque tengo una alumna que es súper fan de la moda y quiere ser costurera, modista, y es una de las que trabajamos en clase. Gillian Mercado, ¿la conocéis, las que seguís las modas, las pasarelas? Fue la primera mujer con silla de ruedas modelo de alta costura en desfilar en la pasarela de Nueva York.
Ella de siempre, su madre era costurera, su padre zapatero, ha vivido entre tela, entre costura, en talleres, y tenía muy claro lo que quería hacer. Vio una campaña de que la marca Diesel buscaba modelos y ella lo echó, y mira por dónde la escogieron. Pues ella fue la primera en el mundo, la primera mujer con discapacidad que pisó una pasarela de alta costura, y gracias a ella se han abierto las puertas a muchas más. A día de hoy sigue desfilando, sigue modelando para grandes marcas y además también se dedica a hacer sus propios diseños. Malala. Malala también se habla mucho de Malala, al igual que Frida. Se habla mucho sobre todo lo que ha luchado, sobre todo lo que lucha, pero nadie habla de su discapacidad. ¿Sabéis qué consecuencias le quedaron a Malala tras su atentado? Se quedó sorda, lleva un implante coclear porque se quedó sorda y además tiene medio cráneo de titanio. Porque claro, el disparo fue en la frente, entonces toda esa parte del cráneo, y ella tiene un implante de titanio. Esa parte de la facial de la cara, además aquí Miguel la ha retratado bien, en esta parte de la cara ella apenas tiene movilidad, pues por eso, por todo lo que le ha afectado. Sigue a día de hoy, sigue teniendo que hacerse operaciones porque todavía no está recuperada, y con logopedas y todo, pues para seguir aprendiendo a su nueva forma de escuchar. Sigue siendo activista, sigue luchando contra los regímenes extremistas en su país, pero acaba también de terminar su carrera en empresariales y economía. Ahora no puede ir a su país porque la tienen amenazada y vive en Londres. Marian Ávila, esta es española, de Alicante, la primera modelo con síndrome de Down del mundo, segunda en pisar una gran pasarela después de Gillian Mercado. Ella se dedica exclusivamente, a día de hoy sigue siendo modelo de grandes marcas, del Corte Inglés, en anuncios. Su vida lo tenía claro desde que tenía 9 años. Le preguntaron en su comunión: Marian, ¿y tú qué quieres ser? Y ella dijo: modelo. Pues ha luchado y sigue luchando por seguir haciendo su trabajo, y fue la primera aquí en España, como digo, y la segunda en el mundo en pisar una pasarela de alta costura. Y bueno, estas navidades, justo cuando estábamos con el Berkami puesto, le dieron varios premios, y entre ellos por referente a mujer luchadora con discapacidad. Marie Curie, también muy famosa, ¿verdad? ¿A que ninguno sabéis que Marie Curie tenía también discapacidad? Tenía distimia. Distimia es depresión crónica. Ella siempre tenía grandes y largos periodos de depresión, lo que le llevaba a dejar su trabajo, a intentar quitarse la vida, lo dejaba todo, pero al final encontraba la motivación en seguir investigando, y también le pusieron muchísimas barreras por ser mujer científica en la época en la que estaba, y por querer además investigar pues por dónde. Primera mujer premio Nobel de la ciencia por haber descubierto la energía nuclear. Yo creía que era neurodivergente. En principio de todo, porque de ella es de la que más me ha costado. Lo que ella tenía era distimia, simplemente. Era eso, era básicamente ella, su vida era una depresión. Lo que pasa que luego pues tenía sus mejores momentos, sus peores o peores, pero ella era una depresión constante, y al final pues llevaba intentó quitarse la vida incluso, pero por eso grandes momentos. Y de lo que yo estuve mirando se habla mucho, pero lo que realmente está demostrado era la distimia que tenía. Dice que es neurodivergente.
Me lo pone complicado, pero sí, O si quiero lo digo Claro. yo y tú lo mejoras. como quiera. Dale, dale. Vale. Neurodivergentes, se les suele llamar neurodivergente, al menos corregidme si me equivoco. Son personas que su forma de procesar la información es distinta, ¿vale? Dentro de esa neurodivergencia suelen estar personas con autismo, personas con Asperger, entonces y tienen ciertas características de personalidad, pues suelen centrarse mucho en una temática que le llaman la atención, suelen no tener mucha relación social, pero yo lo veo más por esa diferencia de pensamiento, porque por neurodivergente también podríamos decir que una persona con altas capacidades. No tiene por qué ser con discapacidad, puede tener las altas capacidades y ser neurodivergente, pero básicamente es eso, que la forma, se le llama así porque su forma de procesar la información de su cerebro, procesar la información es distinta a lo que se le llama neurotípico. Yo quiero añadir una cosa, Dime. así ya que estamos en tema. Claro. Bueno, yo tengo una amiga que es neurodivergente y ella prefiere que se la llame neurodivergente. También para no... Bueno, el concepto de diferencia de autismo y Asperger, porque parece que los Asperger son listos y los autistas no, y eso es como No, son un prejuicio rasgos muy distintos, grande, claro. ¿no? Porque hay algunos Asperger que de pronto se ponen muy a profundizar en una ciencia y pueden ser una maricurina. Sí. También por diferenciar eso y también porque Asperger fue un científico nazi que hizo muchos experimentos con niños judíos y por quitarle ese nombre a eso, ¿no? Esta gente activista quieren... Claro, desvincular ese trasfondo malvado que hay en esto. Miriam Fernández, no sé si también la conocéis, también de actualidad, en la actualidad suena la voz, ¿cómo se llama la voz y Tú sí que vales, ¿vale? Ella fue concursante de Tú sí que vales, fue ganadora, tiene parálisis cerebral, luego se presentó a La Voz, también entró en el grupo de Antonio Orozco, no quedó finalista, o sea, no ganó, pero quedó finalista, tiene 2 discos en el mercado y en la actualidad se dedica a hacer teatro, es actriz. Miriam, cuando nació, sus padres vieron que algo también veían, que algo fallaba. Cuando empezaron a llevar a especialistas, le dieron el diagnóstico de la parálisis cerebral y le dieron un diagnóstico nefasto. Le dijeron básicamente de que iba a vivir toda su vida en una cama. Sus padres eran muy jóvenes, económicamente no estaban bien y decidieron darla en adopción, aunque nunca han perdido el contacto con ella. Decidieron darla en adopción para que se le pudiera dar esa vida que ellos no le podían ofrecer. Acabó siendo adoptada y bueno, a los 4 años, a pesar de que decían de que no se iba a mover de una cama, a los 4 años empezó a caminar. O sea, para que veáis lo que es las ganas, una buena terapia y las ganas de vivir y de luchar, cómo cambian un diagnóstico tan nefasto. Pues además se casó este febrero y canta, tiene una voz maravillosa, es una actriz maravillosa y también da conferencias de superación, de concienciación. Si tenéis también la oportunidad, seguidla. Y Olga, esta es la menos conocida, es compañera mía de editorial. Yo tampoco la conocía, pero me hablaron de ella, empecé a investigar y luego, aprovechando de que es compañera de editorial, pues ya contacté con ella. Olga se quedó ciega a los 33 años, prácticamente de la noche a la mañana. Era enfermera, tuvo que dejar su trabajo y tuvo que reinventarse, porque de tener una vida y de repente tener que dejarlo todo, porque de la noche a la mañana has perdido la visión, has perdido todo. Y se reinventó y empezó a pintar y empezó a escribir. Además creó un programa que ella es de Madrid,
se llama Art Fusion, en el que hacen el espectáculo, el certamen, y se presentan cualquier categoría artística, cualquier persona con discapacidad, sin discapacidad. Y empezó a escribir también una pequeña columna en una revista. Ha acabado ya con una sección diaria. La han nombrado este año como mujer ejemplo allí en Madrid y de las artes literarias. Hace un par de años sacó su primera novela y está siendo un gran éxito su novela. Y Olga es una mujer que también dentro de su ámbito lucha mucho por las personas con discapacidad, y su frase es que si nosotros mismos no luchamos por nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y es verdad. Sudha Chandran, su frase: no se necesitan pies para bailar. ¿Qué creéis? ¿Se necesitan piernas para bailar? Las manos. Con las manos, por ejemplo. Muy bien, Juan. Pues Sudha tuvo un accidente de pequeña. Ella siempre había querido ser bailarina, de hecho bailaba de pequeña. Tras un accidente perdió su pierna, pero eso no le impidió seguir bailando. Al final le tuvieron que poner una prótesis. Y en la actualidad es presentadora de programas allí en la India como La Voz, Tú sí que vales, es actriz de telenovelas, es bailarina de Bollywood y bailarina de cualquier evento, todo lo que se le proponga a ella hay que tirar y lo hace. Y también es un ejemplo de superación, porque además ya también sabéis cómo van en la India el sistema de las castas. Es una sociedad muy muy machista y ella pues básicamente le ha dado igual todo, ha hecho lo que ha querido, ha estudiado también, tiene su carrera y es una mujer pues que también se merecía estar aquí en el libro. Y por último, Virginia Woolf, también referente feminista, de hecho se le llama la madre del feminismo. Ella fue de las primeras que empezó a escribir sobre la temática, a defender los derechos de las mujeres, pero también tenía discapacidad. Ella tenía bipolaridad. De hecho, esa bipolaridad, y en una de esas grandes crisis que tuvo, fue lo que le llevó a quitarse la vida. No era la primera vez que lo intentaba, pero en la última, como es evidente, lo consiguió. Y era porque con esa bipolaridad también le llevaba, era ella consciente. Y ya llegó un momento en que se le había juntado con una gran depresión, y en su último momento ya era yo contra el mundo, se peleaba absolutamente con todo el mundo, iba a comprar y era una pelea, un espectáculo, y era malas pasadas de su mente. Y en uno de esos momentos de lucidez que le dio en la crisis, pues se llenó el abrigo de piedra y se metió en el agua. Y eso de Virginia Woolf también se habla mucho, pero nunca se ha dicho que todo su trasfondo y muchas de sus obras, las que han tachado siempre como las más transgresoras, según dicen, están escritas en sus peores momentos. O sea, que le sacaba como la vena más rebelde. Y al final, pues Virginia se quitó la vida debido a esa presión social y a la de su condición. Bueno, hasta aquí las 15 mujeres. No sé si tenéis alguna duda, pregunta. Bueno, y lo traigo, bueno, esto es que papel reciclado, intento reciclar todo lo posible. Ya la señora lo sabe, dono uno de los ejemplares para aquí para el centro, ¿vale? No sé si al final, no sé dónde irá, si a la biblioteca finalmente o a la aula específica, pero que sepáis que si queréis echarle un vistacillo, aquí en el centro dejo un ejemplar y está dedicado para todos los alumnos. También se puede comprar. Sí, bueno, también, claro, para aquellos que queráis, tenéis el libro. Siempre, como soy yo la que los vendo, pues van dedicados
y que si en algún momento, o bien ahora o en algún otro momento queréis adquirir el libro, podéis decírselo a Betty para que contacte conmigo o a través de Sofía. Tú. No sé si tenéis alguna duda, alguna preguntilla. Ninguno, oye. me encanta. Nada, ¿te ha encantado? Yo que me alegro, Juan. El poeta. Ah, el poeta. Pues, bueno, voy a cortar por aquí.